Qué bueno estar de nuevo con ustedes y la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Quisiera también que cada uno la acuñara, ¿verdad?, en el suyo. Y quiero en esta mañana leer la palabra en Lucas 22. Estaremos leyendo desde el versículo 28, porque queremos hoy hablar sobre el carácter de Pedro transformado después del arrepentimiento. Así que vamos a estar mirando esta porción, va a ser la base del mensaje. Si, como todos conocemos, todo lo que hemos leído la palabra por mucho tiempo, por poco tiempo, porque hemos tenido hambre de leerla y porque hemos conocido esta semana de pasión de Jesús, creo que todos hemos visto esta parte. Y todos estos pasajes anteriores que hablan de esta semana, del complot cuando iban a matar a Jesús, de la cena, de la grandeza en el servicio, son todos pasajes que anteceden a este que voy a hablar, porque el Señor estaba hablándole a sus discípulos. Él estaba reunido con ellos en este tiempo. Y cuando estaban hablando, en el verso 28, 22, 28 dice, vosotros, o sea, está hablándole a este grupo que está con ellos. Ahora nos habla a nosotros. Vosotros que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Dice, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Antes de continuar, aquí vemos que como le estaba hablando a sus discípulos de lo que ellos tendrían y de lo que harán en el cielo, porque dice que va a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y está hablándole cosas puntuales. Usted sabe cuando usted está hablando con un hijo y no empieza de que, no, que te tiraste por ahí, sino que estás hablando algo puntual, lo que tú quieres que tengan en el corazón. Pero relata aquí Lucas, y todos los demás también lo relatan, los evangelios, todos incluyendo Juan, porque siempre decimos los sinópticos y Juan. Entonces, los 4 evangelios relatan esto, pero hacen un paréntesis. Y él dice, dijo también el Señor. Entonces ahí ya uno como que se pone atento a ver qué fue. Dijo también el Señor. O sea, en esta conversación tan seria que tenía con sus discípulos. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, vamos a ir ahí por parte, porque yo veo esto como un dato muy importante dentro de esta conversación. Las muchas versiones que estuve compartiendo y vi que todas decían que el zarandeo era para todos los discípulos, era para todos. Sin embargo, el Señor hace un alto y dice, Simón, Simón, he rogado por ti. Sin embargo, el zarandeo era para todos. ¿Estará haciendo el Señor entonces una excepción? No. Si seguimos leyendo, nos damos cuenta que Él sabía lo que iba a pasar. Pero Él tenía un ministerio asignado para Pedro que tenía que ejercer. Y le dice, para que tu fe no te falte. ¿Por qué? Porque cuando tú hayas vuelto en sí, entonces tú vas a confirmar a tus hermanos. O sea, tú vas a ayudar a tus hermanos en la fe. Porque los otros discípulos en el momento de la muerte abrieron gas.
Y Pedro lo siguió, aunque ahí fue que tuvo la prueba fuerte. Entonces dice más adelante, cuando él le dice así a Pedro, que en ese momento le dijo, Simón, Simón, con su nombre anterior, Simón, en tu naturaleza, no en el Pedro que es mi discípulo. Y le dice, más adelante, dice, tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dice, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ay, ay, Pedro. Y Jesús le dice, ay, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Hermano, y yo pienso, pero si esto era para todos los discípulos, entonces, ¿por qué solamente él está como con su atención en Pedro? Porque Pedro era así, vulnerable también. Porque en su valentía, que él consideraba, ¿verdad? Él creía, y ahí en su valentía le decía, yo no. Los otros quizás te pueden negar, pero yo no. Yo no. Miren, en el mundo, muchos pensarían, pero lo único que hizo Pedro fue negarle. ¿Y por qué esa prueba tan grande? Y lo ven tan natural. Porque es lo que sucede en el entorno. Jesús era el de, bueno, y es, pero en ese momento era el foco de atención de todo el mundo. Y cuando ellos andaban en el año de popularidad y todo, ellos andaban con Jesús muy orondo. Ellos eran los que estaban ahí al lado de Jesús. ¿Cómo andan ahora la gente? Al lado de los políticos retratándose. Pero si cae en problemas ese político, nadie quiere que esa foto salga. Oh, pero eso fue lo que le pasó a Pedro. Cuando él le dijo, pero tú hablas igual que ellos. Tú hablas igual que él. Yo no lo conozco. Oiga, Pedro que andaba atrás de Jesús ahí al lado, que no quería que la mujer se le acercara para tocarle el manto, que no quería que nadie le tocara. Ese mismo Pedro dijo, ay, yo no te conozco. Pero esa fue la prueba grande. A mí me llamó la atención 2 cosas. Cuando estaba leyendo este pasaje, que me saltó al corazón, Leo y yo estábamos haciendo un devocional en esta semana, y era esta la porción, y yo dije, wow, pero cómo Dios en su soberanía lo sabe todo. Y él le dijo a Pedro, pero cuando tú vuelvas, porque tú vas a volver en sí, entonces es a ti que te voy a mandar a confirmar a los hermanos. Wow, yo me quedé, esto como que me apretó el corazón. Nosotros oramos por esta situación, porque yo digo, Señor, qué importante es que el Señor mismo dijera, yo he rogado por ti. Wow, qué privilegio, pero qué dura la prueba que va a pasar. Que el mismo Jesús tenía que orar, el mismo Jesús tenía que interceder. Esta soberanía de Dios no tiene límite. Me encanta el Señor. Y Él le está advirtiendo a ellos de lo que se estaba moviendo en el mundo espiritual. La lucha estaba siendo fuerte. Hermano, hay luchas que son fuertes, ¿eh? A veces nosotros estamos muy tranquilitos y en el mundo espiritual la cosa está moviéndose rápido. Entonces tenemos que abrir los ojos espirituales. Porque lo que estaba por pasar era para probar la fe de Pedro, y en un momento crucial en la vida de él. Y Jesús se lo hizo saber, porque se lo dijo. Pedro, yo he rogado. Oye, y él se quedó como, está orando, qué bien. Está orando por mí, Jesús. Me imagino que Pedro, aunque él dijo, no, yo no te voy a negar, pero esa parte él no le puso tanta atención. Yo estoy orando por ti, para que tu fe no te falte. Y si él hubiera reflexionado un poquito más, cuando fueron a Getsemaní, que después de la cena se fueron cantando el himno y fueron a Getsemaní, entonces, en vez de él dormirse, hubiera orado. Se hubiera quedado orando. Pero él se durmió. Jesús quería que ellos estuvieran atentos.
Pero Pedro tenía una confianza, yo diría que hasta atrevida, en él mismo. Demasiado autosuficiente. Y él expresó lo que había en la superficie de su corazón, porque no era en la profundidad. Ustedes se dan cuenta que no era en la profundidad de su corazón. Era en la superficie. ¡Ay, yo no! Yo voy contigo hasta la muerte, de la boca para afuera. Porque en el momento que vino la lucha fuerte, entonces él no iba a ir hasta la muerte. Y era ahí que Jesús necesitaba a sus discípulos orando por él. Ahí era que él necesitaba que sus discípulos estuvieran todos diciendo, no, él es el Jesús, él es el Mesías. Pero no, todos se fueron y Pedro lo negó. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo hay que mirar esta palabra? Porque es para nosotros esta palabra. Él le decía, yo te amo tanto que no va a ser necesario. En los versículos 35 al 38, el Señor sigue hablando con los discípulos. Pasa este episodio, ¿verdad? Y sigue hablando y dice, cuando yo los envié sin bolsa, os envié sin bolsa, sin alforja ni calzado, ¿le faltó algo? Ellos dijeron nada. Y él le dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Os digo que es necesario que cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él le dijo, basta. Ustedes entienden este basta como cuando tú estás cansado, de que te cansas de hablar y nadie entiende. De que él le había dicho lo que estaba pasando, de que pongan atención. Él le dijo, yo estaba antes, pero ahora ustedes van a tener que defenderse ustedes. Tendrán que aprovisionarse. Tendrán que tener espada para defenderse. Y ellos seguían sin entender. Y le dicen, ay, aquí hay 2 espadas. Y el Señor le dijo, mire, basta de estupideces. Eso fue lo que le quiso decir, mire, basta. Basta, porque ya lo estaba viendo como una tontería. Era una forma como de decir, pero aquí hay 2. Vámonos con estas 2. Y ellos eran muchos. Entonces ellos estaban oyendo a Jesús, pero no estaban entendiendo el mensaje. Y yo quiero que nosotros pongamos atención al Señor, que nos habla, para no caer tan fácilmente en hacer y en decir tonterías. Estamos leyendo un pasaje bíblico y preguntan a un grupo, ¿qué usted entiende ahí? Y está clara la respuesta en ese mismo pasaje de 3 líneas. Y nadie, estudiante, pudo decir tal cosa. ¿Usted sabe lo que es eso? Hermano, si nosotros estamos estudiando, estamos en esto, somos cristianos los que estamos aquí, estamos en esto, vamos a estudiar esta palabra, vamos a estudiarla. Porque, o si no, vamos a dar un curso de lectura comprensiva para que la podamos entender. Y perdónenme, porque me enoja que entonces está un versículo ahí y nadie sabe, usted le pregunta 15 y nadie sabe decir, lo que quise decir esto. Ahí hay 2 espadas. ¿Y qué hay ahí? Todo el mundo se queda callado. 2 espadas, dice ahí. Me doy a entender. Necesitamos entender el mensaje, poner atención. El Señor nos advierte hoy sobre cosas muy importantes, sobre cosas de tu futuro inmediato y del mío. Vamos a poner atención. Nosotros estamos viendo las cosas que están pasando en el mundo. Vamos a poner atención. Estamos viendo, miren, en Canadá un muchacho estaba regalando Biblias en una acera y lo cogieron preso. ¿Eso no le parece a usted que estamos en persecución?
¿Qué está pasando en Israel? Que van a hacer ya el otro templo. ¿Vamos a ponerle atención a eso? ¿Por qué hay tanta guerra? Vamos a ponerle atención a eso. ¿Por qué hay tantas pruebas? Vamos a ponerle atención a eso. Porque en el mundo espiritual la cosa se está moviendo rápido. Que el Señor reprenda al diablo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no estamos alerta porque nos hemos acostumbrado a las cosas que están diciendo, a las noticias y a todo. Entonces llega un letargo espiritual. Hermana, que no nos cojan la prueba en letargo espiritual, donde nada nos escandaliza y nuestra mente está más pendiente en un reel que en su palabra y que los acontecimientos. Y ya la conversación, y tú viste, ay, mira qué bonito este reel, está, aunque tenga. Entonces estamos más pendientes de ver cuáles son los reels que están de moda que en la palabra y en los acontecimientos que están pasando. Entonces hay cosas que están seriamente pasando y que no pueden pasar a nosotros. Y cerca están pasando cosas tremendas. Tremendas. Prueba de tirar a la gente al suelo. Entonces es en esa prueba que nosotros tenemos que tener respaldo de Jesús, que nos diga, yo estoy rogando por ti al Padre. Pero si tú no estás en nada, Jesús no va a orar por ti, porque entonces Él nos ama. Él nos ama. Pero el ministerio que tiene, porque Él oró por Pedro, ahí, por Pedro, porque le tenía un ministerio. Entonces no tiene ministerio, pero si estamos en un letargo espiritual, posiblemente, entonces Él diga, no, pero no es con Él, entonces. Pero Él es soberano, Él sabe todas las cosas. Y miren, y yo sí quisiera pedirle en este mensaje que me dispensen 20 minutos sin ver el celular, excepto que sea un escriba que esté escribiendo el celular. Porque eso da pena. Que la gente no puede durar 2 minutos sin ver quién le está escribiendo, o si le llegó un mensaje, o mandó un mensaje. Usted no puede durar 20 minutos sin verlo. Aquí en la iglesia, ¿a qué venimos a la iglesia? ¿Venimos a aprender de la palabra? ¿Venimos a verla? ¿Venimos a adorar al Señor? ¿O venimos a ver qué es lo que está pasando afuera? Afuera. El otro día, así yo dije, pero bueno, nadie está atendiendo el mensaje. Excepto de los escribas, porque aquí hay un grupo de escribas que tomamos nota del mensaje para el compártelo. Excepto de esos, yo quisiera que por lo menos 20 minutos, que nosotros tomemos esta responsabilidad. Y no es porque digan, ay, no, porque es joven que no sabe. El joven sabe tanto porque cuando al joven le llega una prueba, él quiere que su mamá ore. Cuando al grande le llega una prueba, tú quieres que el otro ore. Entonces tú sabes que en la oración hay poder. Tú sabes que alabar a Dios te conecta con el cielo. Entonces, hermano, estos minutos que tenemos aquí, vamos a aprovecharlo. Vamos a conectarnos con el Señor. No es posible que no podamos durar 20 minutos en alerta de lo que Dios quiere hablarnos. No es posible. Jesús estaba hablándole de lo que estaba pasando en el mundo espiritual y era muy fuerte lo que estaba pasando. Esto no es de que para que asustarnos y nada, sino que nosotros tenemos que someternos al Señor para que el diablo huya de nosotros y Jesús intercediendo por nosotros. La palabra dice, someteos a Dios y Él, resistid al diablo, someteos a Dios, ¿verdad? Y Él huirá de vosotros. Pero no va a huir si nosotros no estamos sometidos a Dios. Entendemos esta parte ahí, ¿verdad? Yo me someto a Dios. Y entonces, sometido a Dios, el mismo Señor es que va a hacer que el diablo se vaya de nuestra vida, que el Señor los reprenda. Entonces, muchas veces nosotros tenemos confianza en nosotros mismos, en mí, porque mirándolo ahora mismo a Pedro así, fríamente, cuando le dieron esta advertencia, ¿tú viste cómo él se puso? Ah, pero no, yo puedo, y yo.
Y yo no quiero crucificar a Pedro, porque la palabra de Dios me dice en 1 Corintios 10:12 que el que piense que esté firme, mire que no caiga. Y yo no creo que esté firme, porque yo cada día necesito más de Dios. Entonces yo, el que crea que esté firme, mire que no caiga. Dios me libre de creerme que estoy firme. Que Dios me libre, porque tengo que estar delante del Señor cada día para poder enfrentar y para poder disfrutar. Porque nada más no es que estamos luchando, es que disfrutamos la presencia de Dios también. Entonces, mire, Pedro no pensó nunca, y quizás nosotros también, en que con el amor que él le tenía al Señor, con la fe que él tenía en la verdad que era Cristo, con él haber dejado todo, porque el Señor lo sabía cuando él le dijo, ven Pedro, que él estaba lavando las redes, él dejó todo, familia y todo, y le siguió. Y siguió a Jesús, el Señor lo sabía. Y él dijo, no, pues yo amo a Jesús más que nadie. Pues yo dejé todo por Jesús. Nosotros también le amamos. También. Pero no podemos vivir con el asiento del vino, con el yo era, con lo que creyeron mis padres o con lo que yo creí antes. No, porque mi mamá está orando por mí. No, porque mi papá está orando. Nosotros no podemos ser hijos de crianza. Nosotros debemos ser hijos de Dios. Independientemente de que tu papá, tu abuela, tu mamá y todo. Porque hay muchísimo. Yo una vez, antes íbamos a la cárcel, y siempre, yo se lo he dicho muchas veces, todo el mundo es inocente, el que está allá. Y me decían siempre, no, yo sé, porque mi abuela era muy cristiana y siempre oraba por mí. Pero tú estás aquí. O sea, no es que alguien solo ore por ti. Es que tú tienes que presentarte delante del Señor de manera individual. El hijo, el nieto, todos. Porque todos necesitamos de Dios de manera individual. Dios quiere que tengamos esa búsqueda de Él de manera individual, porque Él no tiene nietos ni hijos de crianza. ¿Somos hijos o no somos? Y Jesús sabía. Miren, Jesús sabía que su hijo Pedro, que ese discípulo de él, iba a pasar una prueba tan grande que se iba a sentir tan triste que quería morirse. Entonces no era Jesús, sino que tuvo que pasar por la prueba, pero también pasó por el arrepentimiento genuino. Y eso es lo que Dios quiere, que nos arrepintamos cuando fallamos. Al momento de negarle, como se lo advirtió, que cantó el gallo y se cruzó con la mirada de Jesús, ese fue el dolor más grande que Pedro pudo haber pasado. Qué grande tristeza, qué grande. Ese te lo dije sin palabra, porque cuando oyó el gallo que cantó, y lo hemos visto cómo lo presenta la película, que él miró así a Pedro, cualquiera se muere ahí mismo. Negar a Jesús, el amor nuestro, es imposible. Cada vez que yo leía esto, tenía que llorar. Es que aquí hay un quebrantamiento extremo, pero aquí hubo un cambio de corazón. Entendió Pedro que la gracia del Señor era mayor que su debilidad. Y la gracia de Dios sigue siendo mayor que tu debilidad y que la mía. Sigue siendo mayor. Cuando él le negó, el enemigo estaba operando invisiblemente y detrás de escena para inducir el fracaso espiritual de Pedro. Y está también detrás de nosotros para inducirnos al fracaso, que el Señor lo reprenda. Pero tenemos que estar alerta para detectar esta actividad de nuestro adversario. Vamos a someternos a Dios. ¿Saben? El Señor le dio a Pedro una oportunidad. La oportunidad de servirle con su vida. Esa es la oportunidad nuestra. Una, servirle al Señor con nuestra vida. Y este arrepentimiento genuino cambió el carácter
de belicoso a un carácter cristiano, que es al que todos estamos llamados a tener. Necesitamos pedirle al Señor que nos transforme el carácter, que llevemos las marcas de Jesús, que fuera y dentro lo mostremos como parte de nuestra vida, afuera y adentro de mi corazón. No adentro de la iglesia, porque aquí todos somos santos, pero adentro de la iglesia y adentro de mi corazón tenemos que mostrar lo que nosotros somos. Y el carácter, busqué una definición que dice que es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona. Entonces, en las situaciones difíciles, se forma o se revela el carácter. Cuando estamos en una situación difícil, usted ve a una persona que casi no habla, que le pase algo cuando usted vea todo lo dicho que puede decir, que salen del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, esta crisis de Pedro y su arrepentimiento cambió su carácter. ¿Sabe por qué? Porque las crisis nos quitan la competencia. Cuando estamos en crisis estamos vulnerables. Cuando tenemos crisis, yo no soy nada. Es la crisis la que nos quita esa competencia y esta valentía y yo mismo soy. Entonces en la crisis es que se revela el carácter nuestro. Y el carácter también, decían en griego, que creo, que es lo que se graba. Ustedes ven cuando graban un animal que le ponen el sello, ¿verdad? Distintivo de quién es el dueño de la vaca. Entonces el carácter es eso, lo que se graba con hierro candente. Entonces quizás el carácter cristiano debe estar grabado en nuestro corazón de esta manera, porque el carácter generalmente es estable en el tiempo e influye en nuestro comportamiento. Cuando una gente es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, influye donde quiera que está. Influye. Y si una gente tiene un carácter apacible, también influye. Pero nosotros tenemos que cambiar esto para el carácter de Cristo. En el mundo piensan que es imposible que cambie el carácter, porque yo soy así y yo soy así. Pero el cristiano gobernado por el Espíritu Santo tiene que cambiar esta percepción. El carácter cristiano debe ser Cristo nuestro modelo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un carácter de amor, de compasión, de fidelidad, de lealtad, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, la fe, que no nos puede faltar, el dominio propio, nosotros tenemos que aprender a tener dominio propio, la templanza, manso y humilde de corazón. Poco a poco esto se va formando en nosotros, porque cuando sacamos lo que tenemos, echamos por tierra lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y el primer paso para moldear el carácter es estar consciente que algo tiene que cambiar en mí. Si yo entiendo que estoy bien como estoy, entonces yo no voy a cambiar, porque yo estoy bien así como estoy. Mis pensamientos van muy bien, lo que yo hago va muy bien. A mí nadie me tiene que enseñar, porque yo soy la más, yo soy la más. Pero cuando yo entiendo y estoy consciente que tengo que cambiar, entonces el Señor comienza a operar el cambio en nuestras vidas. Por eso este es el primer paso. Ustedes se dieron cuenta que a Pedro su autosuficiencia no le, y su intrepidez, ¿verdad?, no le funcionó. No le funcionó porque falló a la primera. Inmediatamente falló. Con Jesús en nosotros, las cosas tienen que ser diferentes. Yo no puedo seguir actuando igual que siempre. Yo tengo que cambiar. Porque el Señor no quiere lágrimas de remordimiento como Judas, sino de arrepentimiento como Pedro.
Eso es lo que pasa. Mire, en Juan 21:15, ya, ahí rápidamente que vamos a ir. Juan 21:15. Dice, después de comer, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle a la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Sabe? 3 veces le habló del amor para reparar las 3 veces que le negó. Él quería reconfirmar que Pedro le amaba. Y Pedro, ya triste, le dijo, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y ahí comenzó entonces a entregarle el ministerio pastoral. Se lo entregó ahí. Le dijo, apacienta, ama, atiende, cuida. Ya te tengo este ministerio. Pero para la vida nuestra, aunque no sea el ministerio pastoral, la experiencia de todo cristiano tiene que estar en el cambio de corazón. Necesitamos cambiarlo. Este Pedro transformado, ya transformado, lo vimos cómo se levantó dando discurso aquel día cuando la gente pensaba que algunos estaban borrachos, que el otro estaban burlándose, que los otros estaban, que no sabía qué pasó cuando Jesús iba ascendiendo. Y él se paró y dio un discurso poderoso. Más de 3,000 se convirtieron. Pedro, el que lo negó. Tú también puedes dar ese discurso. Pero él, Pedro, le dijo a un cojo, ¿tú estás cojo? Ay, yo no tengo ni uno. Pero mira, levántate y anda en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Ya a él no le importaba ni tener cuarto. No tengo ni uno, no tengo ni uno. Pero lo que tenía adentro era tan grande que era más que lo que él podía imaginar y que el otro necesitaba. Vamos a ponernos nosotros a mirar cuántas cosas más quiere Jesús que nosotros hagamos. Pedro se levantó y ante los gobernantes hay gente que cuando ve a alguien que está ensacado y que viene así con 2 atrás, ya no se le puede hablar. Y Pedro a los gobernantes le habló de la salvación de Cristo. Claro, estaba lleno del Espíritu Santo. Y lo que decía era hecho. Todo el mundo estaba llorando a Dorca, y Dorca, Dorca, Dorca. Y vino Dorca. Ah, pero ustedes la quieren tanto. Dorca, párate. Y la revivió. Lo hizo el Señor a través de Pedro. Porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Fue perseguido y fue encarcelado. Y pues estoy aquí. Pero voy primero a obedecer a Dios que a los hombres. Ustedes hagan lo que quieran, pero yo obedezco a Dios antes que a los hombres. Y fueron los ángeles después, que te le abrieron, ustedes se acuerdan que el pastor no hace mucho predicó, le abrieron la cárcel y él salió, y la muchacha aquella que no sabía, es Pedro, estaban orando, Pedro, ¿qué? Pedro, no, sí, pues era Pedro. Y fue a la familia de Cornelio, que estaba un Cornelio ahí orando, pero mira, ese es un hombre, no importa, ven, todo, convertido y bautizado. ¿Y cuántas cosas más? Y en sus cartas, léanse la 1 y 2 de Pedro para que ustedes vean lo que es hablar de esperanza, lo que es hablar de vida nueva, de llamamiento santo, partícipe de la naturaleza divina, de la venida del Señor y de muchísimos consejos más. Y en la primera carta que Pedro envió a los hermanos de Asia Menor, de Bitinia y de todo eso, esas ciudades por ahí, ¿cómo le habló Pedro a esta gente? Y él le dice en el capítulo 5,
versículo 8, no se la voy a leer, pero se lo dejo de tarea. Léanse esas cartas que son tremendas. Yo la estuve estudiando allá con unas chicas que van a casa. Y le dice, sed sobrios y velad. Esto es Pedro que está hablando ahora. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo ustedes leen? Léanlo todo. Ajá. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, miren ustedes, opónganse a las maniobras del enemigo. Vamos a estar espiritualmente alertas. Vamos a tener a mano las armas espirituales, la armadura que describe Efesios. Y vamos a librar la batalla contra el enemigo por medio de la oración. No es dándole un biblazo y agarrando una Biblia no, es por medio de la oración y de la palabra. Vamos nosotros a librar esa batalla. Porque el diablo, ya lo vimos ahí, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, que el Señor lo reprenda. Pero aquella, por esa fe que dice aquí Pedro, aquella por la cual tuvo Jesús que orar por él, ahora Él nos dice, está firme en la fe. Y el Señor oró para que su fe no le faltara. Y ahora Él nos da el consejo a nosotros. Estad firmes en la fe. Y miren, hermanos, en este tiempo, más que nunca estar firmes en la fe. Porque ahora es que hay más entretenimiento para quitarnos la fe. No se lleve de usted estar leyendo una oración que salga en Instagram. Hay una oración, Señor, y si tú la viste y le das amén, entonces esta oración va a ser para ti. Dejen esa tontería. Dejen esa tontería. Y no estén orándole al Señor por Facebook y por Instagram y por Twitter. Órenle al Señor en su casa y de rodillas. Digo, yo no sé ustedes, pero yo veo muchísimas oraciones en las redes. Muchísimas oraciones yo veo. Muchísimas. Y la gente todo, ahora Señor, eso es igual que hablándole a los muertos. Ay, madrecita del alma, tú que estabas, tú que dijiste, pero usted es cristiano y a los muertos no se le habla porque no hay memoria de ellos. Entonces, por eso tenemos que venir a la charla, para ver cómo es que vamos a manejar el duelo. Cómo manejamos los duelos, ¿verdad? Así que yo, ya saben, a mí no me hablen después porque ya yo no voy a estar aquí. Así que ya lo saben, que el Señor, hermano, nos afirme. Que nos afirme el Señor, que estemos nosotros en el centro de su voluntad, para que no demos la oportunidad al enemigo de hacernos daño. Si estamos en el centro de la voluntad, no le vamos a dar esta oportunidad al enemigo. Que cambie el Señor nuestra manera de pensar y de hablar. Que el carácter imposible, según el mundo, no nos maneje al punto de ofender de manera natural. Hay gente que ofende de manera natural y no se da ni cuenta. Entonces, que nos duela negar a Cristo con nuestras acciones y palabras. Que nos fortalezca la fe, que se desarrolle poco a poco la fe, el carácter cristiano en nosotros y que sea visible. Que la gente diga, es diferente. Uy, qué diferente esta muchacha. No porque tú trabajas bien y porque es la más y porque es el más en computador, es diferente. No, que usted sea diferente por el carácter cristiano mostrado donde quiera que está. Que tengamos nosotros, ya desarrollando este carácter, una postura de humildad y no de tanta autosuficiencia. Porque usted sabe cómo que le dicen a eso, ¿verdad? Orgulloso. Este es lo que es un orgulloso. Se cree que es el único que sabe. Y está bien que tú sepas mucho, que tú te la estés comiendo y que todo es chévere, pero ayuda a otro.
ayuda a otro. Y hazlo y dale la gloria a Dios por lo que tienes aquí. Pero que lo que salga de aquí sea lo que dé honra a Dios. Entonces, desarrollar el carácter de Cristo nos ayuda a vivir mejor, aunque a veces tenemos que ceder ante otros con tal de mantener este carácter. Por tanto, mis hermanos, estemos atentos a cómo nos comportamos. Vamos a estar atentos a lo que Dios nos comparte. Vamos a estar atentos a lo que está pasando. Vamos a estar alerta a cómo estamos reaccionando, a cómo reacciona mi corazón con diferentes situaciones. Un verdadero cristiano tiene una tristeza profunda, sincera, por fallarle a Dios. Le duele fallarle a Dios. Si usted falla a Dios y es como si nada, revísese. Hay algo que debe causar amargura en nosotros y es negar los hechos y las palabras, ¿verdad? Con hechos y con palabras, negar a Dios. Tenemos que reaccionar de una manera cristiana. Si yo me pregunto, ¿y cómo yo voy a aprender a tener un carácter cristiano? Yo le puedo decir que nos falta mucho, pero chin a chin lo vamos consiguiendo, chin a chin. Pero el Señor dice aquí en la palabra, en Mateo 11:29, oye lo que nos dice para que aprendamos. Aquí está la respuesta, si tú no sabes cómo es, que tú vas a comenzar a desarrollar ese carácter. Dice él, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para vuestras almas. El carácter de Pedro fue transformado después de arrepentirse amargamente por negar a Jesús. A partir de ahí vemos cómo su vida cambió, cómo amó entrañablemente al Señor, cómo no le importaba nada con tal de asirse de la mano de Dios, sabiendo que aquel que lo había sostenido en la prueba y que conociendo su altivo corazón, oró fervientemente, rogó al Padre, amó intensamente a Dios como debemos nosotros amarle, que a pesar de sus flaquezas le dio ministerio para confirmar en la fe a muchos, para orientar a muchos y para guiar a muchos. Y al final, Pedro, dice la historia, que se sintió tan indigno que aunque lo pusieron en una cruz, él dijo, yo no voy a morir como Jesús, póngame con la cabeza para abajo. No se sintió digno de morir como Jesús. Que Jesús ore por nosotros, hermanos, para que nuestra fe se mantenga, para que estemos alerta, que nos duela negarlo con nuestras acciones y para que le amemos de todo corazón y así emprender con gozo lo que Él tiene para nosotros.